Perfecto. Bueno, entonces el tema que nosotros estamos tratando es el tema que ya habíamos hablado la semana anterior acerca de lo que es la promiscuidad, cómo esto ha afectado día a día en los seres humanos, en las mujeres, en los hombres, y cómo pasó, cómo fuimos acercándonos a ello, cómo fue sucediendo todo este proceso. Eh, pero obvio, antes de eso vamos a hacer nuestra lectura del libro de Brit Shalom, que nos enseña las fases y las leyes de lo que es las leyes y los preceptos de los hijos de Noé. ¿De acuerdo? Entonces, la semana anterior habíamos dicho que vamos a ingresar en el tercer capítulo, que es el conocimiento de Dios y las leyes sobre la prohibición de la idolatría. Y vamos a leer las tres primeras leyes, ¿ok? La fe en la existencia de Dios y su unicidad es el legado del pueblo de Israel, y en virtud de ella, los israelitas se comprometieron a proclamar al mundo entero que no se debe adorar a otros dioses, que no sea el Dios de Israel, es decir, Hashem Itbaraj, el creador del cielo y de la tierra y del infinito. 2. La finalidad de la vida del hombre es conocer a Dios. En este saber está incluido el temor a Dios y el amor hacia Él. En el amor a Dios está incluida toda acción o comportamiento que acerca la fe a los corazones humanos. Es decir, que cuando nosotros decimos que la finalidad del cuidado de los preceptos es conocer a Dios, en hebreo se dice la da'at et Hashem. La da'at et Hashem quiere decir entenderlo, saber cómo Él se representa y cómo Él actúa por medio de la naturaleza dentro de las leyes materiales, espirituales y metafísicas de este mundo. Es decir, cómo saberle a Dios es saber cómo Él se representa, cómo Él se comunica con nosotros. Y habíamos hablado en la clase anterior que básicamente Dios nos hace un llamado que no es ese Dios que nos habían enseñado hasta ahora, que es el omnipotente, el todopoderoso, y que nosotros somos sus súbditos y sus esclavos y vamos a adorarle, etcétera, etcétera. Con el pensamiento del rabino Sherki, el momento que entiende que el pueblo hebreo es un pueblo que recibió la Torá en Sinai y tenemos la responsabilidad de transmitir las leyes que se nos fueron entregadas, ya nos dice cómo el santo creador no es una omnipotencia que solamente Él la maneja. Nosotros formamos parte de eso y nos invita a subir, a ascender. Y esa ascensión es entender que estamos en un mismo campo y Él nos invita a jugar con Él. Entonces, el segundo precepto vendría a ser la finalidad de la vida del hombre, es conocer a Dios. En este saber está incluido el temor a Dios y el amor hacia Él. El amor a Dios está incluida toda acción o comportamiento que acerca la fe a los corazones humanos. 3. No se ama a Dios sino a través del conocimiento, del entendimiento de Él. Y según su conocimiento de Él, será su amor a Él. Por eso es apropiado que el hombre aumente su sabiduría según su capacidad. Aquí nosotros ya entendemos la importancia del conocimiento, del entendimiento y de la ampliación de la pana cognitiva. Cuando hablamos de la pana cognitiva, hablamos de la parte del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, que a diferencia de otras religiones, en donde prácticamente abolean lo que es el cuestionamiento, en el judaísmo y los hijos de Noé es bendecida
el cuestionamiento. El cuestionamiento es un proceso y es parte de un aprendizaje. El Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi son en realidad textos sobre textos acerca de debates, preguntas, cuestionamientos. Entonces, desde aquí nosotros aprendemos que el camino más importante para el aprendizaje es el cuestionamiento. ¿Ok? Hasta aquí, entre paréntesis, lo que estudiamos cada semana, que es Brit Shalom, y lo que son las leyes y los preceptos noágidas del Shulchan Aruch para los noágidas. Eh, la clase que nosotros tratamos hoy en este momento es la clase, perdón que perdón que interrumpo, antes que me olvide. Los profesores, los estudiantes en el mes de agosto salen de vacaciones. Ok, entonces esta es mi clase por el momento para este año, mi última clase. De aquí salgo a vacaciones de 3 semanas y nuestro próximo encuentro va a ser en el primer domingo del mes de septiembre. ¿De acuerdo? Así que tomen nota. Jorge, por favor, comunique al grupo, manden un mensaje, etcétera, etcétera, en donde vamos a tener un descanso de 3 semanas y retomamos las clases la primera semana del mes de septiembre. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, más que una noche, estamos hoy en la clase número 3. Hasta el día de hoy se había explicado más o menos cómo empezó esto de la revolución sexual, cómo llegamos hoy en día como humanidad a un mundo de promiscuidad. Cómo vamos al final de esta clase, vamos a tomar en muy, muy, muy poquito, muy detallado, parte de lo que ya es una de las herramientas para entender y salvaguardar lo que lastimosamente la humanidad poco a poco ha ido lastimando y ha ido eh, formando una brecha muy, muy grande. Porque básicamente este movimiento lo que fue creado supuestamente desde una base filosófica hedonista, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de remordimiento, según la filosofía hedonista, hablaba que se necesitaba para llegar al éxtasis de una suprema felicidad, se necesitaba erradicar, borrar, desaparecer todo lo que esté, digamos, en cierta forma conectado o lo que esté conectado a lo que es el sufrimiento, el remordimiento, ya sea físico, ¿ok? O el remordimiento espiritual. Entonces, desde este punto de vista, se aplicaba en el pensamiento ya que para poder ser uno feliz, uno tenía que deshacerse de lo que se llama el remordimiento. Y esto ya viene mucho antes, ¿no? Ya desde las escuelas griegas, en donde el amor al cuerpo era la máxima expresión de la idolatría, era la máxima expresión de la misma fe en sí. Es decir, que existía una materia y la materia tenía que llevar y llevar su proceso de evolución basándose simplemente en placer, en el placer. Entonces, basándose un poco en esto, Reich, quien fue el que escribió todo lo que es el proceso de la revolución sexual y luego la píldora, etcétera, etcétera, separando ya el acto sublime de la unión entre pareja de lo que es la monogamia, de lo que es el matrimonio, empieza a desarrollarse y empezamos a ingresar en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, como siempre, ustedes saben, hago mis resúmenes de las clases de los 3, 4 capítulos a veces. em,
por medio de lo que es documentos. Vamos a leer un poco, pero esta vez en realidad es un tema muy profundo. Me salieron prácticamente 3 páginas. De las 3 páginas, las 2 últimas, están analizados en estudios de sociólogos y psicólogos como Richard Sennett, un ejemplo de ello, en donde nos enseñan y nos explican, después de varios estudios que ellos hicieron, cómo la fragilidad del líbido, la fragilidad de lo que es todo lo que es el hecho de mantener una vida activa sexual con diferentes parejas nos ha llevado a cierto punto como humanidad a un caos. Y muchos de nosotros vivimos en una continua soledad, supuestamente, y ni siquiera supuestamente, sino las personas que practican la promiscuidad por un lado, pueden llegar a sentir una euforia, el momento del acto en sí, el momento del conocimiento de una nueva pareja, el proceso de la luna de miel que algunos de ellos hablan, en donde todo empieza, se desarrolla y luego acaba y vamos a la segunda opción, porque estamos viviendo un mundo capitalista. En el mundo capitalista uno define todo lo que vale y lo que no vale por medio de la mercancía. La mercancía es vendida hoy en día por medio de redes sociales, por medio de efectos visuales, por medio de efectos en donde la humanidad, para poder acceder a lo que él cree que es bonito o vale la pena, etcétera, etcétera, eh, logra ver en catálogos. Los catálogos son parte de la adquisición. Entonces, hoy tenemos ni más ni menos también aplicaciones en donde los seres humanos solteros están como catálogo de adquisición, en donde digamos que lo que ofrece el capitalismo es la cantidad de mercancía. Mientras más mercancía tenga, mucho mejor es el proceso. Entonces, básicamente pasamos a ser un tipo de producto. Y cuando estamos viéndole al ser humano como producto, esto logra desarrollar un sinnúmero de efectos secundarios que estamos viendo ya en las nuevas generaciones, como por ejemplo la falta de capacidad de poder interactuar en reuniones sociales. Uno puede ver cómo solía pasar antes. Solía pasar que si supongamos estábamos subiéndonos a un ascensor y yo era una mujer soltera, tal vez un hombre soltero iba a subir en el ascensor, existía una conexión visual, existía un tipo de galanteo, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, por cuanto todo esto, esta extra exposición que tengo como mercancía, en donde me tengo que vender, ya sea en forma visual, como mujeres tal vez tratando de ser un poco seductoras con la vestimenta, entendiendo que es seductor, obviamente, ¿no? Entonces hay mucha, mucha, mucha falta de modestia. La modestia es considerada hoy en día como algo retrógrada, donde la mujer debe exhibir para sentirse apreciada, para sentir que está compitiendo con la demás mercadería. Entonces, ahí yo siempre hago e invito a un análisis, ¿no? Es lo que, como les educo a mis hijas, tengo una niña de 18 años, prácticamente ya en octubre, en octubre del año que viene, ella va a cumplir, ¿no? Sí, 17, 18 años, en donde les educo y le digo, ok, fíjate, cuéntame si tú iba a venir mi vecino el que vive acá al lado, iba a golpear la puerta, timbrar la puerta. em,
¿Qué pasa con la idea de que Salomón tuvo 1000 mujeres? Excelente pregunta, vamos a contestarla. Entonces, viene y dice, le digo, ¿qué te parece a ti si tú ibas a abrir la puerta, ibas a abrir la puerta y le ibas a abrir la puerta en corpiño y en tu bombachita? ¿Ibas a hacer una cosa así? Entonces mi niña me responde y me dice, no, y yo creo que cada una de nosotras, inclusive ustedes, yo no le veo al Moré Jorge Alvarado, que yo llego a visitarle y él me abre la puerta y me recibe con sus ropas interiores, me abre la puerta. No veo a Dani Jean o a Abigail o a ninguna de nosotras abriendo la puerta a la persona que nos viene a entregar el pedido que hicimos. Siempre vamos a tener algún tipo de recato. Entonces, nos preguntábamos y nos analizábamos a nosotras mismos en un fórum de mujeres y decíamos, entonces, ¿por qué esto es aceptable cuando nos vamos a una piscina o cuando nos vamos a un balneario o estamos en la playa? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál realmente es la modestia y el signo de pregunta? ¿Ok? Con lo referente a Salomón, Salomón tenía su reina, pero sí tuvo muchas concubinas. ¿Ok? Eh, y básicamente nosotros vemos en el proceso del rey Salomón que a pesar de que fue un hombre muy sabio y muy entendido de las letras, él llega en algún momento de su vida a sentirse tan solo y a sentir tanta persecución por cada uno de todos quienes le rodeaban en su reino, que inclusive tuvo un poco de locura. Inclusive dicen que perdió un poco el oremus. Entonces, puede ser, tuvo muchas concubinas, cuántas mujeres, cuántos reinos, cuántas personas, pero eso no quiere decir que no haya vivido una completa vida de soledad, porque nosotros, y es la clase de hoy, vamos a llegar a entender lo que es el resultado, los efectos secundarios de la promiscuidad, de la falta de modestia, cómo estos nos involucran y nos llevan a la soledad, en cierta forma. Y aquí empiezo. El camino de los corazones rotos es el nombre del capítulo de esta tercera clase. El texto analiza cómo la revolución sexual y la sobreexposición moderna erosionaron la intimidad y la modestia, generando paradojas, es decir, contradicciones como la soledad y la recesión sexual. Es decir, sí, la falta de intimidad y mi promiscuidad y la falta de modestia se suponía que me iba a llevar a un ideal de comprensión, a una evolución sexual que no me dé ningún tipo de cargo de conciencia y me deje vivir en paz. Entonces empieza una paradoja en donde los seres humanos, según las estadísticas en el mundo moderno del capitalismo y de la democracia y del consumismo, por la falta por la promiscuidad y la falta de modestia, llegan a la soledad y llegan a la recepción sexual en los jóvenes. A través del estudio de la pornografía y los apps de citas, la pornografía que hoy en día está al alcance de cualquiera de cada uno de nosotros, cuestiona si la libertad externa derivó una represión interna y plantea la necesidad de restaurar el valor emocional en las relaciones. Es decir, que el hecho de que yo estoy siendo completamente de la, logro tener adquisición y logro tener un encuentro de cara a cara con pornografía en forma fácil, con falta de modestia, porque los catálogos me lo exigen para poder estar dentro de los estándares.
Ha sucedido, según las estadísticas, una paradoja completamente diferente, en donde los seres humanos, en lugar de reencontrarse verdaderamente, pueden tener un encuentro momentáneo de unas cuantas horas, pero no necesariamente logran profundizar en una relación. Y es ahí en donde empieza a sentirse la soledad, ¿ok? Pero Hashem le castigó a Salomón por haber tenido muchas mujeres, tuvo consecuencia. Claro, es una pregunta buena, no puedo atreverme hoy día a decir si es que Hashem le castigó o no le castigó por este motivo, pero vamos a decir que no tuvo una vida fácil después de tener tantas concubinas. Em, el texto expone cómo el intento de la revolución sexual por eliminar la vergüenza terminó sofocando la verdadera intimidad, generando los siguientes efectos principales. Vamos a ver qué generó la exposición, la revolución sexual, cuando intentó sofocar la verdadera intimidad. Es decir, ¿a qué se refiere sofocar la verdadera intimidad? Mientras existía un paso directo de la soltería, el noviazgo por medio de un ritual, el matrimonio y luego el matrimonio en sí. Y ahora ya como en cierta forma rasgando ese proceso en donde ya no hay una concreta diferencia, sino todo está mezclado, no se sabe, ¿eres realmente mi novio? ¿No eres realmente mi novio? Soy tu chica, no soy tu chica, bueno, me vas a llamar, no me vas a llamar después del encuentro íntimo con el que tuvimos. Entonces, todas estas cosas plantean un completo análisis en donde la vergüenza y el pudor borran los límites entre lo público y lo privado para quitar la culpa de la sexualidad. Es decir, que ahora eh, las mujeres, los hombres pueden decir, ah, sí, estuve con esta pelada, me salí con esta pelada, sí, estuve con este tipo y nos fuimos de farra y ya terminamos de nuestras cosas y tiene que estar sobresentado como que es lo más común, lo más normal, porque si uno dentro del concepto de lo que es, habíamos hablado que en el judaísmo existe el prat, y existe el clal, de la individual a la comunidad, de lo individual a la comunidad. En la comunidad puedes llegar a ser mal visto, puedes llegar a ser catalogado como retrógrada. Entonces, nadie quiere ser retrógrada. Cada uno de nosotros queremos que nos tilden de modernos, de gente con mente abierta. Nadie quiere que le digan qué hacer, ni cómo actuar. El punto que yo había planteado y el punto que plantean los rabinos es que no se necesita volver digamos, es como tener un teléfono, ¿ok? Tenemos el teléfono Pro Max, 14 Pro Max, el 15 Max, el 16 Pro Max, etcétera, etcétera, etcétera. Hay versiones que se van actualizando. Entonces, no se necesita recorrer y volver a una secuencia que ya vivimos. No necesitamos volver a hacer lo que nuestros abuelos o tatarabuelos hicieron. No necesitamos seguir conservando este mismo modelo. Necesitamos tomar la responsabilidad del poder empezar a crear un nuevo modelo. Y el nuevo modelo empieza creándose el momento en que empezamos a tomar responsabilidad de cómo me miro en mi individualidad hacia lo externo. Como persona casada, soltera, viuda, divorciada, la modestia es es una de las primeras herramientas para erradicar la promiscuidad en el mundo. El entender que mi cuerpo es un templo y que este templo es como un diamante, como un brillante. No necesita ser tocado por todo el mundo, no necesita ser visto por todo el mundo, necesita ser salvaguardado
Inclusive en las mejores joyerías, las joyas más preciosas están detrás de un pedestal, no pueden ser tocadas ni manoseadas por todo el mundo. Necesita tener una joya, una simple joya. No se diga a nosotros, mujeres, hombres, que somos un templo ya de por sí. Somos el templo del templo. Volviendo acá, se ha perdido la pérdida del misterio. En aquellos tiempos del misterio, esas ganas de conocer, me vas a amar, el amoreo, digamos, ese proceso que había de enamoramiento en donde existía el misterio, está completamente perdido. Y la desvalorización del cuerpo, al exponer el cuerpo al escrutinio público, la sexualidad se volvió trivial y cotidiana. Esta sobreexposición aplanó el erotismo y despejó al cuerpo de su aura de secreto y singularidad. Es decir, ya no soy nada especial, ya no hay nada especial en mí. Si hoy todo el mundo puede acceder a mí desde una red social, ver cómo tal vez mis movimientos son hasta cierto punto obscenos del momento de tener un tipo de baile. No nos olvidemos, yo siempre doy el ejemplo de el famoso reggaetón en América Latina, una música maravillosa que tiene un ritmo contagioso, maravilloso, uno solamente le escucha y tiene ganas ya de mover el cuerpo, bailar y pasarla bien, porque no es un pecado querer disfrutar y querer ser parte de este cosmos del materialismo también, porque tenemos cuerpo y tenemos tendencias y también, y no somos no budas y no somos monjas y no somos curas, somos seres humanos que sentimos, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuándo estoy ya pasando de libertad al libertinaje? ¿Cuándo estoy pasando ya ese límite que está rompiendo ya el esquema de la modestia? Entonces siempre llamo y analizo con las personas que estudian conmigo este tema, el tema del reggaetón, por decirlo así, donde vemos ya niñas, adolescentes, pequeñas que están siendo expuestas, niñas con 10, 8, 11, 12 años, en donde tienen realmente bailes completamente obscenos en donde hay una falta de sincronización entre la edad y entre lo que proveen visualmente. Entonces entra una confusión mental en donde uno dice, ok, tengo que seguir viendo esto, no tengo que seguir viendo, pero llama la atención, no llama la atención. Entonces ahí dentro de las redes sociales entra muchísimo la responsabilidad que tenemos en la parte visual, en donde soy responsable de cuidar mis ojos, de cuidar lo que miro. Yo siempre digo que hay una diferencia abismal entre ver y observar. Podemos ver, porque ¿qué se le va a hacer? Tenemos ojos, no somos ciegos, vamos a ver, pero detenerme a observar ya es otra cosa. Ahí es donde vamos a tener que tener mucha responsabilidad. Destrucción de la función protectora de la vergüenza. En lugar de ser un freno negativo, la vergüenza actúa como un manto protector imprescindible para la privacidad. Sin este resguardo, los secretos se exponen y la intimidad se destruye. Es decir, que vemos comúnmente y más comúnmente que las personas después de los años de los años 2000, de las personas que nacieron después del año 2000, 2010, 2015, del 2010 al 2015, tienen muchos problemas para mantener conexión visual, para mantener relaciones interpersonales. Son una generación de personas en donde la vergüenza limita mucho, van a tener mucha vergüenza al momento, como estaba hablando hace un momento, ¿no? De si subíamos al Homerim, elevador, no va a haber una conexión visual, al tiro van a hacer una cosa así como
cada uno dentro de su teléfono, viendo qué pasa, o con con todo lo que son los audífonos. Muchos adolescentes, mucha gente joven está escondida y ese es su escudo de protección, porque estoy tan, digamos, ya abierto al público por parte de las redes sociales, que necesito guardar de alguna forma esa privacidad que es hereditaria y que es innata en el ser humano. El ser humano necesita de privacidad, necesitó de privacidad en el pasado, necesita de privacidad hoy en día y va a seguir necesitando. Pero el problema es que como estamos a un libre albedrío de escoger en el catálogo, entonces del momento que hay una conexión personal de cara a cara, frente a frente, se presenta lo que estamos leyendo. eh, el resguardo, los secretos se exponen y la intimidad se destruye. La paradoja de la represión interna. La eliminación de la vergüenza no produjo realmente una real libertad. Es decir, el momento que se trataba de eliminar la vergüenza, se trataba de eliminar todo lo que me provocaba ciertos tipos de remordimientos. La libertad tenía que ser más real y más palpable, pero a este paso no solamente que no se produjo la libertad, ante la pérdida de las fronteras públicas, las personas recurrieron a máscaras internas, alienación y aislamiento defensivo, pasando de la liberación externa a una nueva expresión interna. La erosión de los antiguos códigos de comportamiento y etiqueta en el espacio público ha dejado a las personas desprotegidas. Ya no saben cómo actuar, obligándolas a desarrollar mecanismos individuales para defender su privacidad y crear esa distancia tan anhelada que es parte de una naturaleza humana, ¿ok? Hoy en día estas formas alternativas de protección se manifiestan en los siguientes puntos principales. Vamos a ver cómo estos nos afecta: las máscaras internas, el aislamiento mediante la tecnología, que son los auriculares. La liberación externa ha terminado provocando una nueva represión interna. El lenguaje corporal y alienado, la adopción de posturas y gestos cerrados que comunican inaccesibilidad hacia quienes nos rodean. Es decir, hay ese lenguaje corporal, vuelvo y repito, que si estoy en el autobús o si estoy en el banco o si estoy en la espera en el hospital, paremos un momento, regresemos a ver a nuestro alrededor y el código del lenguaje corporal nos dice, ok, estoy yo conmigo misma, esta es mi área privada. No permito que nadie ingrese en el momento. Solamente yo voy a decidir cuándo alguien puede ingresar en este entorno que me está rodeando. Entonces, básicamente la conexión interpersonal está viéndose bloqueada. Y el momento que está viéndose bloqueada y no tengo tiempo de analizar lo que realmente está sucediendo a mi alrededor, llego lastimosamente y voy a tener lastimosamente el momento que voy avanzando y que no entiendo por qué no estoy conociendo una pareja en una forma normativa, voy a tener que acudir a lo que es ya la mercancía. Y la mercancía en este caso, para poder conseguir novio, novia, una pareja, empieza, si no lo conseguí en el medio autóctono que me rodea, empezamos por las aplicaciones, en donde las aplicaciones, vuelvo y repito, son catálogos de seres humanos, ni más ni menos como lo es Shein en ropa, como lo es Zara, Mango o whatever, what it is, lo que sea, ¿no? Hay el lenguaje corporal alienado, la adopción de posturas y gestos cerrados que comunican la inaccesibilidad hacia quienes nos rodean,
una inexpresividad facial, mantener un rostro rígido e inexpresivo, diseñado explícitamente para desanimar la interacción o el acercamiento de extraños. Muchas de las veces uno puede, como generación un poco más adulta, que fuimos nosotros acostumbrados a interactuar visualmente por medio de palabras, uno puede empezar a hablar con adolescentes entre los 15 a los 18 años, 20 años, y les dice, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te llamas? Y es como que empiezan a ver a los lados, me estás hablando a mí. Y si me estás hablando a mí, hay una seriedad, hay una fricción en el rostro, no entienden cómo deben empezar a interactuar. Entonces ahí es donde digo, nosotros como adultos que somos, no me atrevería a decir desconectémosles de los teléfonos, no. No, porque los teléfonos llegaron a ser parte de nuestro día a día. Hoy en día, inclusive ya con el AI, estamos llegando ya a una nueva era, pero sí tenemos la responsabilidad de limitar el uso. Y si ya están en una edad en donde ya no tengo la capacidad de limitarles y de ponerles un family link en el uso de una hora, pantallas diarias, y dividir cuánto tiempo están en YouTube, cuánto tiempo están en Instagram, cuánto tiempo están en TikTok. TikTok, Bejlal, en algún momento vamos a hacer clases acerca de lo que es lo que hace y cómo trabajan los algoritmos de cada una de estas plataformas. Quien tiene hijos jóvenes, nietos, sobrinos, hermanos, vale la pena estudiar este tema. Es una máquina de alienación. Y cuando digo alienación, son máquinas que lo único que están haciendo es codificarnos para mantenernos borregos, para no permitirnos pensar y estar ocupados más en la felicidad del vecino. Y nos enseñan lo que se dice en hebreo hatetanut, la chismosería. Entonces ahí uno tiene que ser muy disciplinado y entender que tenemos la responsabilidad magna de analizar cuánto tiempo voy a permitir que mis hijos, mis hermanos estén, y si no puedo yo controlarlo, al menos sí invitarles a un entendimiento de cuál es la herramienta que tienen en la mano. ¿Ok? Y luego esto nos lleva a una apatía generalizada, la exhibición de una actitud de indiferencia constante frente a los acontecimientos del entorno, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, personas, abuelitas que van caminando con sus bolsitas o están paradas en un colectivo, y hay muchos adolescentes que tal vez pueden estar sentados y en realidad no están analizando que tienen que cederle el puesto y el asiento a la abuelita con bolsas, porque se sale fuera de su entendimiento. Están tan concentrados en esa pared que me va a proteger ahora dentro de este mundo que me está rodeando, o tan concentrados en los algoritmos que me están vendiendo en ese momento algún tipo de información y no me están permitiendo pensar y analizar. Porque no nos olvidemos, y habíamos hablado ya en algún momento, que cuando uno ve un tipo de película, propaganda, cualquier video, cualquier cosa, hay un área en el cerebro que se queda completamente desconectada, que es el área cognitiva de sensores neurológicos que nos permiten y son responsables de decidir, nos ayudan a decidir si me levanto, decidir si me siento, decidir si analizo o no analizo. El momento que estoy viendo un algoritmo o estoy viendo un video, etcétera, 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 como ya lo dije antes, estamos desconectando esta neurona, la neurona que es la responsable de la decisión. ¿Ok? Entonces les resulta difícil, en realidad no logran verlo. ¿De acuerdo? En conjunto, estos recursos operan como una nueva vestimenta defensiva que la persona se pone para resguardar su cuerpo y su alma en una época que le ha privado de sus protecciones sociales tradicionales.
Les pido que vean análisis y estudios de sociólogos acerca del tema, como Richard Sennett, que es un ejemplo de ello. Diversos sociólogos, filósofos y ensayistas contemporáneos han abordado la paradoja de cómo la trivialización del sexo, es decir, lo que nosotros llamamos todo lo que es la hipersexualización, lo que estoy hablando, que es la promiscuidad, es decir, el cambio de parejas en forma continua, y la cultura del consumo de la pornografía, del consumo afectivo, han resultado en una sanación de vacío, soledad, pérdida de la alegría o del gozo genuino. Las personas que ven pornografía, las personas que ven y que usan y que cambian de pareja continuamente, tienen serios problemas para poder alcanzar la felicidad. Y eso no lo digo yo, lo dicen sociólogos, psicólogos, estadísticas que están siendo hechas ya en el antiguo y en el nuevo continente. Entonces, nosotros vemos que las personas que tienden a ser un poco más recatadas y modestas, el momento de empezar una relación, tienen tendencia a cuidar más su relación, tener mayor éxito y tienen índices de felicidad mucho más altos. ¿Ok? De aquí voy a parar, como siempre yo les entrego esto, lean, entérense qué dijo Zygmunt Bauman acerca de la fragilidad del amor, Byung-Chul Han, la agonía del eros y el porno, Eva Ilios, la mercantilización del deseo y los capitales eróticos, Alan de Botton, la ilusión de la liberación total es una ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les di solamente un resumen de cada uno de ellos, pero vuelvo y repito, como les recuerdo en cada una de nuestras clases, su responsabilidad también es investigar, investiguen, vean, busquen y entiendan a profundidad de qué estamos hablando, ¿ok? Porque es un tema que se está hablando mucho hoy en día, más aún después de toda esta revolución sexual que empezó en Europa, y hoy por hoy ven cómo el índice de natalidad en Europa está seriamente afectado y cómo de una u otra forma el imperialismo islámico está tomando fuerza en lo que es España. No sé si vieron las últimas noticias de lo que pasa en España por medio de Céltica, me parece, es una ciudad en España donde están ingresando marroquíes, como más de 60,000, 80,000 marroquíes en menos de un día y medio, 2 días, en donde todos estos son islámicos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Ok? ¿Cómo no hay un índice de natalidad alto? Tienen como un niño por familia. Hay áreas y casas y sectores en España, en Italia, donde no hay habitantes. Las casas están abandonadas porque no hay gente joven. No hay gente joven. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez y cuando queremos tener menos hijos, menos hijos? Estamos luchando por una supuesta libertad. No queremos tener compromisos y al final de cuentas terminamos en una adultez solos y con depresiones y muchas de las veces con medicamentos y pastillas. Vamos a ingresar la paradoja de la promiscuidad. ¿Por qué la desconexión del acto definitivo de recuperación personal? En análisis de cómo la erradicación del pudor, erradicación quiere decir la disolución, la desaparición del pudor, no hay pudor, prometió libertad, pero entregó realmente aislamiento. Entonces vemos que la topografía de la intimidad, todas las civilizaciones trazan una línea entre lo público y lo privado. Esta línea no oculta defectos, resguarda el misterio. Sin la frontera del pudor, el centro pierde su gravedad. ¿A qué se refiere? Tenemos este centro que es el yo íntimo, que es el área alta de la vulnerabilidad y el máximo valor, es ese yo interno. Ese yo, cuando está en el espacio público, en una área de interacción social, desprovista de intimidad física,
Y luego viene el pudor, que es el mecanismo natural que filtra ese acceso. El pudor define quién es el que va a ingresar a esa área íntima mía. Pero el público, en el espacio público, el área de interacción social, desprovista de una intimidad física, no van, si es así, no va a poder, si voy a tener pudor, no van a poder ingresar a mi parte íntima, a mi yo íntimo. Entonces uno tiene que entender que en ese motor de esa supuesta revolución sexual a la que nos vieron, nos involucraron, hubieron dos fuerzas históricas que se unieron con un objetivo común, que era erradicar la vergüenza, desaparecer la vergüenza del planeta y desmantelar los límites. Entonces los límites quedan completamente abiertos, se rompen los límites, estoy erradicando lo que es la vergüenza en sí, ya no tengo más vergüenza, no tengo límites como mujer, puedo vestirme como quiera, puedo hablar como quiera, puedo mantener relaciones con quien yo quiera, puedo irme hoy día con él, mañana con otro, con otro, con otro. ¿A dónde nos llevó realmente? Vamos a ir viendo y analizando. ¿Y de dónde se basa? Se basa en el ala hedonista. Ya les había explicado antes que es un enfoque de la búsqueda del placer ilimitado. Los hedonistas es un movimiento filosófico que en el argumento que ellos tenían, la exposición total es del estado natural. Cualquier restricción, ya sea corporal o espiritual o psicológica, ya es una opresión. Y el momento que hay una opresión, cualquier límite que yo me pongo, entonces no me va a permitir llegar a una supuesta felicidad. Pero vemos cómo este movimiento realmente hoy en día, unos cuantos cientos de años después y más tarde, queda completamente anulado, porque estamos demostrando que mientras no hubiera un vergüenza y mientras los límites fueron desmantelados, nosotros como humanidad estamos llegando como no ha habido nunca jamás un índice y una cantidad de personas en depresión donde no las hubo hace muchos años atrás. En el ala científica, el enfoque, la sexología y la observación clínica, o sea, es decir, en el área científica dijeron, no, vamos a permitir esta revolución sexual, vamos a ver qué va a pasar, vamos a empezar a analizar al ser humano basado en la teoría de Darwin. Nacimos y nos evolucionamos del mono. Y si nos evolucionamos del mono, la parte teológica queda completamente anulada. No existe, solamente existe materia. Y si existe materia, entonces la filosofía hedonista estaba completamente en lo correcto. Pero nosotros estamos entendiendo que el ser humano no es solamente materia y no nacimos del mono. Entonces, si no nacimos del mono y tenemos también una esencia pura, íntima, que es una conexión, que es Hele que loca me alma más, es una parte sagrada de la creación divina, porque somos compañeros del Creador en este mundo, entonces no nos pueden analizar simplemente desde un punto de vista científico. El enfoque a la sexología y el argumento neutralizar el misterio corporal, convertir la intimidad en datos cuantificables, es decir, mientras más tengo, más feliz soy, mientras menos límites hay, más dentro de la revolución sexual estoy. Y hubo un impacto. Al destruir el límite, ambas fuerzas se extinguieron. El componente esencial de la atracción, que era el misterio. No nos olvidemos que lo misterioso y lo prohibido nos resulta agradable y lo más agradable. Entonces, yo me acuerdo hace mucho, mi abuela me sabía decir, pero mi amor, hazte rogar, ya vas a ver que si te hace rogar, pucha, les vas a tener ahí en la mano. Y claro, como yo fui lastimosamente infectada con esta filosofía de la revolución sexual, para mala pata mía, entonces, ¿qué me iban a respetar? Lo único que buscaban era pasarla lindo el rato.
Y obviamente que dentro de toda esa supuesta libertad que yo tenía, buscaba en el fondo, en cada encuentro o en cada intento de empezar una relación, en realidad buscábamos a alguien que quiera realmente empezar una relación estable con nosotros. Al menos cruzábamos los dedos que el teléfono iba a llamar al día siguiente. Y no pasaba, en realidad no pasaba porque a nadie le interesaba una cosa así. Entonces estamos viendo que todos estos límites se veían completamente rotos. El aplanamiento del erotismo, al exhibir todo bajo una luz clínica y pública, el terreno rico en sombras y misterios se transformó en una geografía plana y aburrida. Entonces hay una normalización extrema, lo íntimo se vuelve ordinario, rutinario, trivial, y hay la mecánica pura, que es esa interacción se reduce a una función biológica aislada del efecto, es decir, vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que vinimos a hacer, se acabó. Entonces hay una pérdida del valor de ese encuentro. Aquello que carece de protección deja de ser un bien preciado. Entonces, ya es como decir, vuelvo y repito, una joya maravillosa con diamantes y perlas y con oro. Si va a estar revolcándose en el lodo por aquí, por acá, y el oro ya no va, no le va a llamar la atención a nadie. ¿Cuándo le llama realmente la atención? Cuando está detrás de esa vitrina, cuando ve que realmente hay una luz que la enfoca, cuando realmente es difícil de acceder, tiene mayor valor. Cuando tiene una fácil adquisición, lo que fácil viene, fácil se va, dicen. Em, Bueno, aquí vimos ya un poco la paradigma del pudor frente a la paradigma de la promiscuidad. Eso ya ustedes van a ir viendo. La paradoja de la recensión de la abundancia. La promesa central de la revolución fracasó. La hipersexualización de la cultura no produjo generaciones más liberadas o conectadas, sino la mayor sequía de intimidad registrada bajo estadísticas, en estadísticas reales, porque hubo una promesa falsa en donde decían, expon, ten promiscuidad, ten acceso infinito mediante aplicaciones, y la promiscuidad digital resultó ser la antesala de la recesión emocional. La realidad, niveles histéricos de jóvenes sin relaciones significativas, ansiedad de rendimiento y aislamiento. Datos del artículo del 2008 de Atlantic sobre la recesión sexual. O sea, estamos hablando ya de datos realmente científicos que están analizando este fenómeno del por qué hay gente joven que no logra mantener relaciones, no logran empezar una relación. Y muchas de las veces caen en la observación de pornografía y las mujeres están todo el tiempo viendo el rolling en las aplicaciones o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad son cuestiones alarmantes, alarmantes. La analogía de la puerta abierta. Aquí viene ya, empezamos a tocar lo que es una de las herramientas para poder renacer en este sentido, renacer a una nueva etapa de conocimiento humano, para poder volver a reenamorarnos, para poder volver a vivir lo que era la etapa del enamoramiento, de la conexión antes de cualquier encuentro físico, porque no nos olvidemos, no somos materia, no somos animales, somos seres con alma y espíritu y cuerpo. Entonces empezamos a tocar en cierta forma aquí y a reivindicar los límites, es decir, recrear los nuevos límites, no es justificar las transgresiones de otros. Es decir, ustedes hagan lo que quieran con su vida. Yo personalmente, Maya Orit, es músicas, empiezo a reivindicar mis límites. Es reconocer la realidad del entorno y ejercer el derecho a la autoprotección. Es decir, aquí damos un ejemplo, una puerta abierta en donde todo se rompe, se destroza
y un pudor restaurado, una puerta cerrada. ¿A qué se refiere esa fotografía? Esta fotografía tengo una puerta que está abierta y una puerta que está cerrada. Cuando yo dejo mi casa, una puerta abierta, el día de mañana yo no me puedo quejar que entraron ladrones a robarme la casa. No puedo, simplemente no puedo. Pero si voy a dejar la casa cerrada, muy difícil van a lograr entrar y destruir, robar, dañar. Entonces hay que tener una medida de precaución. La primera medida de precaución para renovar todo este fenómeno es la modestia. Y ya vamos a ver en qué forma ella empieza a tocar nuestra puerta. La desconexión como acto radical. Apagar el ruido y rechazar la cultura de la sobreexposición, es decir, sobreexponerme, es la única estrategia científica y psicológica para recuperar la verdadera capacidad de amar. Hay que tener, y aquí empezamos a tocar, una de las primeras herramientas en lo que es esta nueva transformación, porque va a tener que existir más que una noche en las nuevas relaciones que Bezrat Hashem, los seres que amamos, la gente joven que conocemos, con la ayuda de Hashem, logren llegar a algo mucho más profundo que una simple cita y un simple mismus de una noche. Es primero que nada, una desconexión digital, eliminar el consumo innecesario de estímulos vacíos. Cuando digo una desconexión digital, yo invito seriamente a mis estudiantes siempre a pensar que tenemos la capacidad y la necesidad, y con la ayuda de Hashem, la disciplina de desintoxicarnos de alguna forma digitalmente un poquito. Inclusive en iPhones, en teléfonos, uno puede analizar cuánto tiempo estuvo en cada aplicación. Estuve 3 horas en el Instagram, 2 horas, 1 hora, 7 horas, 8 horas en el teléfono. Cuánto tiempo estuve en el WhatsApp viendo los estatus de mis amigos y mis contactos. Hagamos una desconexión digital. Primero, cuando digo desconexión digital, no les estoy diciendo vayan y vivan como en Irán, tapados, desconectados, sin internet, o como los Haridim que tampoco acá se desconectan completamente y no quieren conectarse con la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, porque vivimos en una era de consumismo, en una era capitalista. Lo que sí estoy diciendo y estoy llamando es decirles, pongan atención, y una de las primeras herramientas es la desconexión, la desintoxicación digital. El rechazo de lo casual. Casualmente conocí a alguien, me fui a tomarme unas bielas, estoy sentada en la reunión de una de mis mejores amigas del colegio. Casualmente conocí a alguien. No necesito exigir que el acceso físico requiera compromiso especial emocional previo. No necesito llegar a un encuentro físico. Puedo empezar a desarrollar y rechazar ese encuentro físico casual. Entender que tenemos una soberanía del individuo, entender que el mayor acto de rebeldía moderna es mantener nuestro misterio intacto. O sea, aquí se está llamando un poco a ser un poco rebeldes, seamos un poco rebeldes y tengamos ese misterio intacto. La intimidad no se encuentra en la exhibición, se cultiva en el resguardo. Es decir, esta frase es una frase magistral, la exhibición, no necesito exhibirme en todas las plataformas, en todos los medios para demostrar que existo. El demostrar que existo y la verdadera relación empieza y se cultiva con el resguardo, resguardar, entender que cada uno de nosotros somos una joya especial, única, que no hay otra como ella y que debemos cuidarnos, debemos guardarnos, debemos valorarnos, debemos resguardarnos para poder entregar de nosotros el máximo potencial que podamos. ¿De acuerdo?
Para quien no escuchó, nuestra próxima clase va a ser la primera semana de septiembre, salgo a vacaciones, me doy 5 minutos de descanso y empezamos nuestra próxima clase en el otro link que es Soy Oración. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Chao por ahora. Tarra, va, Mora. Gracias, Morada, Bueno, bendiciones. gracias. Muchas gracias, María. Muchas Con amor, gracias. con amor. Gracias. Tengo que parar aquí. Ya.